En el corazón de Río Grande, también conocido frontera entre Texas y México, este pedazo de isla se convirtió en el paraíso intocable del cártel más temido de México, el CJNG de El Mencho. Durante años, la isla Frontón desafió a dos naciones, burlándose de la ley. Pero los Texas Rangers, la fuerza élite con casi 200 años de historia, decidieron cambiar las reglas del juego. En una audaz operación, estos agentes de élite se infiltraron en esta fortaleza del cártel. Lo que descubrieron dentro helaría la sangre de cualquiera. Laboratorios de metanfetamina a escala industrial, arsenales dignos de un ejército y algo aún más perturbador. Lo que nadie esperaba era la respuesta brutal de El Mencho. El narcotraficante más buscado del mundo juró bañar en sangre Texas, llevando incluso carros bombas a suelo estadounidense por primera vez. En el corazón de Río Grande, entre Estados Unidos y México, se alza la isla Frontón. Este pequeño pedazo de tierra se ha convertido en el epicentro de una batalla territorial que desafía la autoridad de dos naciones. Su posición geográfica única la hace invaluable para los cárteles. Ubicada en la línea fronteriza, ofrece un punto de control estratégico sobre el tráfico ilegal. Desde aquí, los narcotraficantes supervisan los movimientos de las patrullas, coordinan envíos de drogas y mantienen presencia en ambos lados de la frontera. La topografía irregular de la isla la hace ideal para actividades clandestinas. Su densa vegetación proporciona cobertura natural, mientras que sus orillas escarpadas dificultan el acceso a las autoridades. La isla Frontón nació en 1926, tras un cambio en el curso del Río Grande. Desde entonces, ha sido objeto de disputas territoriales entre Estados Unidos y México. Un tratado de 1970 la colocó bajo jurisdicción estadounidense, pero la realidad sobre el terreno era más compleja. La falta de presencia constante de autoridades creó un vacío de poder, convirtiéndola en una tierra de nadie. Esa ambigüedad legal la transformó en un paraíso para actividades ilícitas. La infiltración de los cárteles fue gradual pero implacable. La isla se convirtió en un centro de operaciones para el crimen organizado, sirviendo como punto de transferencia para drogas, armas de fuego y tráfico de personas. El impacto en la seguridad de la región fue devastador. Las comunidades cercanas vivían bajo constante amenaza, mientras la corrupción se infiltraba en las instituciones locales. Nemesio Ceguera Cervantes, El Mencho, emergió como el nuevo amo de la isla Frontón. El líder del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG vio en la isla una oportunidad para expandir su poder. Con brutalidad y astucia, El Mencho eliminó a sus rivales y consolidó el control. Estableció una impresionante infraestructura, convirtiendo la isla en una fortaleza inexpugnable. La isla se transformó en un símbolo de poder del narcotráfico, representando un desafío abierto a las autoridades. El dominio del CJNG erosionaba la confianza pública en las instituciones y sembraba el temor en las comunidades fronterizas. La isla Frontón se percibía como una zona prohibida, un símbolo tangible de la impotencia del Estado frente al crimen organizado. La situación insostenible generó posesión de residentes y políticos. La cobertura mediática alcanzó niveles sin precedentes, convirtiendo la isla en foco de atención nacional. Se desató un intenso debate sobre la responsabilidad de abordar el problema, mientras las autoridades federales y estatales se pasaban la pelota. La frustración de la población crecía, mientras la isla Frontón se convertía en un bastión del crimen organizado. Nadie imaginaba que un grupo élite de Texas estaba a punto de desafiar el dominio de El Mencho, marcando el inicio de una batalla que sacudiría los cimientos del poderoso CJNG. Los Texas Rangers, una fuerza élite con casi 200 años de historia, se han convertido en la punta de lanza en la lucha contra los cárteles. Su combinación de experiencia histórica, adaptabilidad y profundo conocimiento del terreno los distingue de otras unidades policiales. Fundados en 1823, los Rangers han evolucionado desde sus inicios como guardias fronterizos hasta convertirse en una sofisticada unidad de aplicación de la ley. Su lema, un disturbio, un Ranger, refleja su reputación de eficacia y determinación. Para enfrentar las amenazas modernas, los Rangers han modernizado sus tácticas y tecnología, han pasado de los caballos a los vehículos todoterreno y de los revólveres a armamento de última generación. Sin embargo, mantienen su espíritu pionero y su compromiso inquebrantable con la justicia. El proceso de selección de los Rangers es uno de los más rigurosos del país. Solo los mejores oficiales de las fuerzas del orden de Texas son considerados. Los candidatos deben tener al menos 8 años de experiencia en aplicación de
de la ley y pasar por intensas pruebas físicas y psicológicas. El entrenamiento en tácticas anticártel es una parte crucial de su formación. Los Rangers aprenden técnicas avanzadas de infiltración, análisis de inteligencia y combate urbano. Se someten a simulacros realistas que replican las condiciones de enfrentamiento con los cárteles. Para las operaciones fronterizas, desarrollan habilidades específicas como rastreo en terreno desértico, supervivencia en condiciones extremas y técnicas de interrogatorio. También reciben formación en leyes internacionales y protocolos de cooperación transfronteriza. Los Rangers cuentan con un equipamiento de vanguardia. Utilizan chalecos antibalas de última generación, visores nocturnos avanzados y sistemas de comunicación encriptados. Sus vehículos están equipados con tecnología de rastreo satelital y blindaje reforzado. El uso de drones se ha vuelto fundamental en sus operaciones. Emplean UAVs, vehículos aéreos no tripulados para vigilancia, reconocimiento y, en algunos casos, para apoyo táctico en operaciones de alto riesgo. La inteligencia artificial juega un papel crucial en el análisis de datos. Los Rangers utilizan algoritmos avanzados para procesar grandes cantidades de información, identificar patrones de actividad criminal y predecir movimientos de los cárteles. La colaboración con otras agencias es clave. Mantienen estrechos vínculos con la DEA, el FBI y la patrulla fronteriza, compartiendo recursos de inteligencia para maximizar su efectividad. El enfoque principal de los Rangers es desmantelar las estructuras de mando de los cárteles. Se centran en identificar y capturar a los líderes de alto nivel, buscando desestabilizar las organizaciones desde arriba. Las tácticas de infiltración son una parte crucial de su estrategia. Los Rangers han logrado introducir agentes encubiertos en las filas de los cárteles, proporcionando inteligencia invaluable desde dentro. La coordinación con autoridades mexicanas es delicada pero necesaria. Los Rangers han establecido canales de comunicación seguros con unidades de élite mexicanas, permitiendo operaciones conjuntas y el intercambio de información crítica. Los Rangers han tenido éxitos notables contra varios cárteles. En 2019, una operación conjunta con la DEA resultó en la captura de El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Esa acción desestabilizó significativamente las operaciones del cártel en el estado de Guanajuato. Otra victoria importante fue la operación Lone Star, que logró interrumpir las principales rutas del tráfico de drogas en el sur de Texas. Los Rangers incautaron toneladas de narcóticos y arrestaron a docenas de miembros de alto rango de varios cárteles. Esos éxitos han ganado a los Rangers el reconocimiento público y el apoyo de la comunidad. Su reputación como una fuerza incorruptible y efectiva ha aumentado la confianza en las instituciones de aplicación de la ley en Texas. El análisis de inteligencia de los Rangers ha identificado al CJNG de El Mencho como la mayor amenaza actual. La brutalidad del cártel, su rápida expansión y su sofisticación tecnológica lo convierten en un adversario formidable. La planificación para abordar la situación en la isla Frontón ha sido meticulosa. Los Rangers han mapeado detalladamente la isla, identificando puntos de entrada, rutas de escape y posibles ubicaciones de infraestructura del cártel. Sin embargo, la intervención en la isla presenta desafíos legales y logísticos significativos. La jurisdicción ambigua complica las operaciones, requiriendo una cuidadosa coordinación con autoridades federales y posiblemente con México. A pesar de estos obstáculos, los Rangers están determinados a liberar la isla Frontón del control del CJNG. Ven esta operación como una oportunidad para asestar un golpe decisivo al cártel y enviar un mensaje claro: ningún territorio está fuera del alcance de la ley. La batalla que se avecina promete ser una de las más intensas en la historia de los Texas Rangers, poniendo a prueba todas sus habilidades, recursos y determinación en la lucha contra uno de los cárteles más poderosos del mundo. Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, se ha convertido en uno de los narcotraficantes más temidos y respetados del mundo. Su ascenso al poder es una historia de astucia, brutalidad y ambición sin límites. Nacido en una familia humilde en Michoacán, El Mencho comenzó su carrera criminal como sicario del Cartel del Milenio. Tras la caída de sus líderes, vio la oportunidad de crear su propia organización. Con una combinación de visión estratégica y despiadada eficiencia, transformó un pequeño grupo de sicarios en uno de los cárteles más poderosos de México.
México. El Mencho construyó su imperio criminal aprovechando el vacío dejado por otros cárteles debilitados. Su habilidad para forjar alianzas, eliminar rivales y corromper funcionarios le permitió expandirse rápidamente. El cártel Jalisco Nueva Generación CJNG opera con una estructura jerárquica militar. El Mencho ocupa la cima, rodeado por un círculo íntimo de lugartenientes de confianza. Bajo ellos, una red de células opera con relativa autonomía, manteniendo la flexibilidad del cártel. El CJNG ha diversificado sus actividades delictivas más allá del narcotráfico. Se involucran en extorsión, secuestro, tráfico de personas y lavado de dinero a gran escala. Esta diversificación les proporciona múltiples fuentes de ingresos y poder. La presencia internacional del CJNG es impresionante. Tienen operaciones en América, Europa y Asia, colaborando con grupos criminales locales para expandir su alcance global. El CJNG se ha hecho famoso por sus actos de violencia extrema. Decapitaciones, desmembramientos y ejecuciones públicas son su marca registrada. Estos actos no solo eliminan a sus enemigos, sino que envían un mensaje claro a rivales y autoridades. El cártel ha adoptado las redes sociales como herramienta de propaganda. Difunden videos de ejecuciones y mensajes amenazantes, creando un clima de terror entre la población. Sus narcomensajes, en mantas y cadáveres, son una forma macabra de comunicación pública. El impacto psicológico de estas tácticas es profundo. La población vive en constante temor, mientras que las fuerzas del orden enfrentan una presión psicológica intensa, sabiendo que cualquier error puede resultar en una muerte horrible. El CJNG ha revolucionado el tráfico de drogas con nuevas rutas y métodos de contrabando. Utilizan submarinos, drones y túneles sofisticados para transportar drogas. Su red de distribución se extiende por todo el continente americano. La producción y distribución de drogas sintéticas es una especialidad del cártel. Han establecido laboratorios de metanfetamina a gran escala y están incursionando en el mercado del fentanilo, multiplicando sus ganancias. El cártel se adapta rápidamente a las estrategias de las autoridades. Cuando una ruta es descubierta, inmediatamente activan alternativas. Su flexibilidad y recursos les permiten estar siempre un paso adelante. El CJNG posee un arsenal que rivaliza con el de muchos ejércitos. Han adquirido armamento militar de alto calibre, incluyendo lanzacohetes, ametralladoras pesadas y granadas de fragmentación. Una de sus innovaciones más temidas son los narcotanques, vehículos blindados artesanales capaces de resistir ataques con armas pesadas. Estos monstruos mecánicos les dan una ventaja significativa en enfrentamientos directos. Los sicarios del CJNG reciben entrenamiento paramilitar riguroso. Muchos son exmilitares o policías, aportando experiencia táctica al cártel. Su disciplina y habilidades de combate los hacen extremadamente peligrosos. El CJNG ha conquistado plazas clave en el territorio mexicano. Controlan gran parte de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, y tienen presencia en casi todos los estados de México. Su expansión ha sido rápida y violenta, desplazando a cárteles rivales. En Estados Unidos, el CJNG ha establecido células operativas en varias ciudades importantes. Estas células manejan la distribución de drogas y el lavado de dinero, expandiendo la influencia del cártel en el territorio norteamericano. Los enfrentamientos con cárteles rivales por el control de las rutas son frecuentes y sangrientos. El CJNG no duda en declarar la guerra a cualquier grupo que se interponga en su camino, lo que ha llevado a un aumento dramático de la violencia en muchas regiones. La Operación Isla Frontera se gestó como respuesta a la creciente amenaza del CJNG en la región. ¿Por qué era crucial actuar en la Isla Frontón? Esta evasión del cártel representaba no solo un desafío a la autoridad estatal, sino también un punto estratégico para el tráfico de drogas y armas hacia Estados Unidos. Los objetivos de la misión son claros: desmantelar la infraestructura del CJNG, capturar a líderes clave y restablecer el control gubernamental sobre la isla. La planificación involucró una coordinación sin precedentes entre agencias estatales y federales. Los Rangers trabajaron en estrecha colaboración con la DEA, el FBI y la Guardia Costera, compartiendo inteligencia y recursos. Cada aspecto de la operación fue minuciosamente analizado y ensayado. La inteligencia fue clave para el éxito de la operación. Los Rangers desplegaron una red de informantes en las comunidades cercanas a la isla, obteniendo información valiosa sobre los movimientos del cártel. Tecnología de vigilancia avanzada, incluyendo drones con capacidad de visión nocturna y sensores térmicos, permitió a los Rangers mapear detalladamente las instalaciones del CJNG. Se identificaron laboratorios, almacenes de armas y centros de comunicación. La identificación de objetivos de alto valor fue prioritaria.
área, se localizaron las posibles ubicaciones de líderes del cártel, incluyendo lugartenientes cercanos al Mencho. Para esta misión crítica, se seleccionaron los Rangers más experimentados y hábiles. El equipo incluía a francotiradores de élite, expertos en explosivos y especialistas en combate cercano. Dada la naturaleza anfibia de la operación, se llevó a cabo un entrenamiento especializado. Los Rangers practicaron desembarcos nocturnos, navegación en aguas poco profundas y tácticas de asalto en terreno pantanoso. Los simulacros fueron intensos y realistas. Se construyó una maqueta a escala de la isla para que el equipo pudiera familiarizarse con cada detalle del terreno. La preparación psicológica fue igual de importante, con sesiones diseñadas para fortalecer la resiliencia mental del equipo. La infiltración inicial fue un éxito. Utilizando equipos de visión nocturna, los Rangers neutralizaron a los guardias perimetrales sin alterar el grueso de las fuerzas del CJNG. Sin embargo, al acercarse al centro de la isla, estalló un intenso tiroteo. Los sicarios del cártel, aunque sorprendidos, respondieron con ferocidad. Los Rangers se vieron envueltos en varios enfrentamientos cercanos, pero su superior entrenamiento y coordinación les dieron la ventaja. A medida que aseguraban la isla, los Rangers descubrieron la verdadera magnitud de la operación del CJNG. Se encontraron laboratorios de metanfetamina a escala industrial, almacenes repletos de armas de grado militar y sofisticados sistemas de comunicación encriptada. La evidencia incriminatoria fue abundante. Se recuperaron computadoras con información detallada sobre rutas de tráfico, contactos internacionales y operaciones de lavado de dinero. Esta inteligencia prometía ser un golpe devastador para las operaciones globales del cártel. En los días siguientes al asalto inicial, los Rangers se dedicaron a desmantelar metódicamente la infraestructura del cártel. Laboratorios fueron desmantelados, armas y drogas destruidas bajo estrictos protocolos. Se descubrieron y destruyeron varios campos de cultivo de marihuana ocultos en la densa vegetación de la isla. Toneladas de precursores químicos para la producción de metanfetamina fueron neutralizados. Como paso final, los Rangers establecieron un puesto avanzado permanente en la isla. Esta base serviría como un símbolo de la presencia continua de la ley y como punto de vigilancia estratégico para futuras operaciones contra el narcotráfico en la región. La Operación Isla Frontera marcó un antes y un después en la lucha contra el CJNG. Aunque el cártel estaba lejos de ser derrotado, había perdido uno de sus activos más valiosos y se había demostrado que no eran invulnerables. La pérdida de la isla Frontón fue un golpe devastador para el Mencho y el CJNG. Este bastión estratégico no solo era un símbolo de poder, sino también un punto clave para sus operaciones de tráfico. La reacción del líder del cártel fue inmediata y feroz. El Mencho, conocido por su temperamento volátil, ordenó movilizar todos los recursos disponibles para una venganza sin precedentes contra los Rangers de Texas. La respuesta del CJNG no se hizo esperar. Ataques coordinados contra puestos fronterizos y patrullas de los Rangers sembraron el caos. En una semana, se registraron más de 20 tiroteos y emboscadas. La intimidación a ciudadanos y funcionarios locales alcanzó niveles alarmantes. Familias enteras recibieron amenazas de muerte si no colaboraban con el cártel. El miedo se apoderó de las comunidades fronterizas. El uso de coche bomba, una táctica raramente vista en territorio estadounidense, marcó una escalada significativa. Un atentado en McAllen, Texas, dejó 5 muertos y docenas de heridos, enviando ondas de shock por todo el país. El CJNG desató una campaña de terror psicológico. Narcomensajes aparecieron en puentes y edificios públicos, amenazando directamente a los Rangers y sus familias. Sabemos dónde viven, dónde estudian sus hijos, rezaba uno de los mensajes. Videos virales mostrando ejecuciones brutales de supuestos informantes inundaron las redes sociales. Aunque las plataformas intentaron eliminarlos, el daño psicológico ya estaba hecho. Una sofisticada campaña de desinformación buscaba desacreditar a los Rangers. Noticias falsas sobre corrupción y abusos se propagaron rápidamente, sembrando la duda en la opinión pública. El CJNG no escatimó en recursos para intentar corromper a las fuerzas del orden. Ofertas de sobornos millonarios llegaron a oficiales de alto rango. Algunos, tentados por las sumas astronómicas, se vieron atrapados en operaciones encubiertas. Las familias de los Rangers no quedaron exentas. Amenazas y chantajes
sabotaje se volvieron comunes, poniendo a prueba la lealtad de los agentes. El cártel utilizó identidades falsas y tácticas de ingeniería social para infiltrarse en la organización. La venganza del CJNG fue particularmente cruel con quienes consideraban traidores. Informantes y sus familias fueron blanco de ataques brutales en ambos lados de la frontera. Cuerpos mutilados aparecieron con mensajes de advertencia. Funcionarios mexicanos que habían cooperado en la Operación Isla Frontera pagaron un alto precio. Una ola de asesinatos selectivos dejó un vacío en las instituciones de seguridad mexicanas, complicando la operación binacional. La intimidación a testigos y potenciales colaboradores alcanzó niveles sin precedentes. El miedo a represalias dificultó seriamente las investigaciones en curso. En un movimiento sin precedentes, el Mencho lanzó un mensaje directo desafiando al gobierno de Texas. En un video difundido en redes sociales, el líder del CJNG, rodeado de hombres fuertemente armados, prometió bañar en sangre el estado si los Rangers no se retiraban de la frontera. Por cada miembro del cártel caído, 100 inocentes pagarán. Amenazó el Mencho. Su promesa de llevar la guerra a las calles de Texas envió escalofríos por todo el país. La reacción de la opinión pública fue mixta. Mientras algunos pedían una respuesta contundente, otros temían que la escalada del conflicto solo traería más violencia. Las autoridades, tanto a nivel estatal como federal, se vieron presionadas a responder. El gobernador de Texas convocó una reunión de emergencia con funcionarios de seguridad. La Casa Blanca emitió un comunicado condenando las amenazas y prometiendo todo el apoyo federal necesario. La guerra entre los Rangers y el CJNG había entrado en una nueva y peligrosa fase. El Mencho había dejado claro que no se detendría ante nada para recuperar su territorio y vengarse. Los Rangers, por su parte, sabían que retroceder no era una opción. El escenario estaba listo para un conflicto sin precedentes en la frontera entre Estados Unidos y México. Tras el éxito inicial en la Isla Frontón, los Rangers comprendieron que limitar su acción a ese territorio no sería suficiente. El CJNG había extendido sus tentáculos por todo Texas y la lucha debía ampliarse para ser efectiva. Los nuevos objetivos incluían desmantelar la red compleja del CJNG en el estado, desde sus puntos de distribución hasta sus operaciones de lavado de dinero. La operación pasó de ser un golpe localizado a una campaña estatal contra el cártel. Para lograrlo, los Rangers implementaron una estrategia multifacética. Combinaron inteligencia de alta tecnología con trabajo encubierto en el terreno, buscando atacar simultáneamente varios puntos de la estructura del CJNG. Las redadas se intensificaron. En una sola semana, los Rangers allanaron más de 50 casas de seguridad y negocios fachada del CJNG en Dallas, Houston y San Antonio. Estas acciones deshabilitaron las operaciones cotidianas del cártel. La intercepción de cargamentos se volvió más sofisticada. Utilizando información de inteligencia avanzada, los Rangers lograron confiscar toneladas de drogas y millones de dólares en efectivo en una serie de operativos coordinados. En ciudades clave, las redes de distribución del CJNG fueron sistemáticamente desarticuladas. Arrestos de distribuidores de nivel medio y bajo dejaron al cártel sin su fuerza de ventas en las calles. Los Rangers llevaron a cabo redadas intensivas en Dallas, Houston y San Antonio. En una sola semana, allanaron más de 50 casas de seguridad y negocios fachada del CJNG en 3 importantes ciudades de Texas. Estas acciones coordinadas desestabilizaron significativamente las operaciones cotidianas del cártel en los principales centros urbanos del estado. El conflicto se trasladó al ciberespacio. Expertos en tecnología reclutados por los Rangers lograron hackear los sistemas de comunicación encriptados del cártel, proporcionando información invaluable sobre sus operaciones. El rastreo de transacciones financieras se convirtió en un frente crucial, colaborando con unidades especializadas en delitos financieros. Los Rangers comenzaron a desentrañar la compleja red de lavado de dinero del CJNG. La batalla contra el CJNG requirió una colaboración sin precedentes. Los Rangers trabajaron estrechamente con la DEA, el FBI y otras agencias federales, compartiendo recursos e inteligencia. Operaciones conjuntas con fuerzas mexicanas se volvieron más frecuentes y efectivas. A pesar de los riesgos de corrupción, estas colaboraciones permitieron golpear al CJNG en ambos lados de la frontera. El apoyo de Interpol y otras organizaciones internacionales amplió el alcance de la lucha. La red global de inteligencia ayudó a rastrear las conexiones internacionales del cártel y a congelar activos en el extranjero. La intensificación del conflicto cobró un alto precio. Varios Rangers cayeron en cumplimiento
cumplimiento del deber, mientras que docenas resultaron heridos en enfrentamientos cada vez más violentos. Las comunidades fronterizas se vieron atrapadas en el fuego cruzado. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de los residentes, muchos de los cuales optaron por abandonar sus hogares en busca de seguridad. Los Rangers enfrentaron dilemas éticos y morales complejos. La línea entre la justicia y la venganza se volvió borrosa, y algunos cuestionaron si los métodos empleados justificaban el fin perseguido. La cobertura mediática de la guerra contra el CJNG fue intensa y a menudo contradictoria. Mientras algunos medios elogiaban la valentía de los Rangers, otros cuestionaban la escalada de violencia. Ambos lados del conflicto lanzaron campañas de relaciones públicas. Los Rangers buscaban mantener el apoyo público destacando sus éxitos, mientras que el CJNG utilizaba tácticas de miedo y desinformación para socavar la confianza en las autoridades. La batalla entre los Rangers y el CJNG había alcanzado un punto crítico. Cada golpe era respondido con mayor fuerza, en una espiral de violencia que parecía no tener fin. La pregunta en la mente de todos era, ¿cuál sería el costo final de esta guerra? ¿Y quién saldría victorioso? La Operación Isla Frontera asestó un golpe significativo al CJNG, pero su impacto real fue más complejo de lo esperado. El cártel del Mencho sufrió pérdidas materiales sustanciales, toneladas de drogas incautadas, millones en efectivo confiscados y decenas de propiedades decomisadas. Estratégicamente, perdieron el control sobre rutas clave y vieron desmanteladas varias de sus redes de distribución. Sin embargo, el CJNG demostró una capacidad de adaptación sorprendente. Rápidamente, reorganizaron sus operaciones, establecieron nuevas rutas y diversificaron sus actividades delictivas. Aunque debilitados, estaban lejos de ser derrotados. La dinámica del tráfico de drogas en la frontera experimentó cambios significativos. Las grandes operaciones dieron paso a métodos más discretos y tecnológicamente avanzados. El uso de drones y submarinos no tripulados para el contrabando se volvió más frecuente. Las comunidades fronterizas vieron mejoras en la seguridad y calidad de vida. La presencia constante de fuerzas del orden redujo la violencia visible, permitiendo un resurgimiento económico en algunas áreas. Sin embargo, nuevos desafíos emergieron. El vacío dejado por el CJNG atrajo a otros grupos criminales, generando conflictos territoriales. Además, el tráfico de personas y el contrabando de armas cobraron mayor relevancia en la economía criminal de la región. Los Rangers experimentaron una evolución significativa tras la operación. Mejoraron sus tácticas anticártel, enfocándose más en operaciones de inteligencia y menos en confrontaciones directas. El desarrollo de nuevas tecnologías fue crucial. Sistemas de vigilancia avanzados, software de análisis predictivo y equipos de comunicación más seguros se convirtieron en herramientas estándar. La formación y selección de Rangers se adaptó a esta nueva realidad. Se puso mayor énfasis en habilidades tecnológicas y de análisis, además del entrenamiento físico tradicional. La operación generó tensiones entre los gobiernos estatal y federal. Texas reclama mayor autonomía en asuntos de seguridad fronteriza, mientras que Washington insistía en la necesidad de una estrategia nacional coordinada. Las relaciones México-Estados Unidos experimentaron altibajos. Aunque la cooperación en seguridad se fortaleció, surgieron fricciones por cuestiones de soberanía y jurisdicción. El debate sobre políticas de drogas y seguridad fronteriza se intensificó. Voces críticas argumentaban que el enfoque militarizado había fallado, abogando por estrategias centradas en la prevención y el tratamiento de adicciones. Nuevas estrategias comenzaron a emerger, enfocadas en atacar las estructuras financieras de los cárteles, más que el combate directo. El papel de la tecnología y la inteligencia artificial en la lucha contra el crimen organizado se volvió central. La cooperación internacional se perfiló como clave para el éxito a largo plazo. Se establecieron grupos de trabajo multinacionales para abordar el problema de manera global, reconociendo la naturaleza transnacional de los cárteles modernos. El estado actual de El Mencho y la cúpula del CJNG quedó envuelto en misterio. Rumores sobre la muerte o captura de El Mencho circulan constantemente, pero sin confirmación oficial. El futuro del cártel parece bifurcarse en dos escenarios posibles: una fragmentación en grupos más pequeños y manejables, o una transformación hacia un modelo de negocio más discreto y tecnológicamente avanzado. La Operación Isla Frontera demostró que los cárteles no son invencibles, pero también reveló la complejidad y resistencia de estas organizaciones criminales. La victoria declarada fue, en el mejor de los casos, parcial. La lucha contra el crimen organizado en la frontera entró en una nueva era. Los éxitos y fracasos de la operación
servirían como lecciones valiosas para futuras estrategias. Mientras tanto, la frontera entre Texas y México seguía siendo un territorio en constante evolución, donde la batalla entre el orden y el caos continúa sin un final claro a la vista.